Ok, y entonces me voy a compartir esto. Bueno, vamos a ver lo que faltaba, que espero que lo hayan intentado hacer y ahorita lo revisamos, que es enunciar y demostrar el teorema de isomorfismo, que en realidad son tres teoremas de isomorfismo. Ahorita comento, me interesa sobre todo ver lo que se llama el primer teorema de isomorfismo y el teorema de la correspondencia. Creo que son eh, los más destacados, todos son importantes, pero creo que si hemos de escoger a algunos, pues serían esos dos. Bueno, el teorema de isomorfismo o el primer teorema de isomorfismo o el teorema fundamental de homomorfismos, en fin, tiene muchos nombres porque ha sido enunciado a lo largo de la historia. Bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, fines del XIX incluso, en varios contextos, y el contexto más que podríamos decir que es el actual, o que es el que, digamos, le da nombre a los teoremas, es el de Emineter, 1920, 27, algo así. Ella los enuncia para módulos, aunque aquí los vamos a ver para álgebras, porque en realidad esos teoremas se aplican a cualquier contexto algebraico, como estos tres que estamos tomando como referencia siempre. Entonces, el teorema de isomorfismo, o el primer teorema de isomorfismo, depende de esta definición que estamos viendo aquí en la pantalla, que es la definición de núcleo o kernel. Kernel es una palabra alemana que, eh, digamos, se emparenta con la palabra núcleo de alguna forma, y por eso es que se utiliza kernel, en español, pues núcleo. Entonces el núcleo estamos acostumbrados a que sea un subconjunto del dominio de un homomorfismo en los tres contextos, en grupos, anillos y módulos. El núcleo lo definimos simplemente como la imagen inversa del neutro. En el caso de anillos y módulos, donde hay donde en el caso de anillos hay dos neutros, estamos hablando del neutro aditivo, y en el caso de módulos, pues está la suma de elementos del módulo, entonces estamos hablando del neutro aditivo. Entonces, generalmente el núcleo se define como la imagen inversa del neutro, es decir, los elementos del dominio que van a dar al neutro. Ese es el núcleo. Pero como estamos en un contexto general, estamos tratando de definir las cosas en un contexto general, es decir, un conjunto con una familia de operaciones que no sabemos cuáles son, no sabemos cuántas son, ni qué aridad tiene, no especificamos, solamente sabemos que son operaciones con una cierta aridad definida sobre el universo. Entonces, por eso es que se define el núcleo no como un subconjunto, sino como una relación que va a resultar ser de congruencia. Entonces, en vez de decir los elementos que van a dar al neutro, pues como en principio a lo mejor no hay un neutro, no hay un neutro para referirnos a él, pues lo que hacemos es considerar el conjunto de parejas ordenadas en el universo que tienen la propiedad de que al aplicar el homomorfismo van a dar a lo mismo, ¿ok? Es un poco como darle la vuelta a la definición, y entonces se define como una relación. Esta relación resulta ser de equivalencia, y resulta ser de congruencia, ¿ok? Es lo que demostramos la clase anterior. Es bastante sencilla la demostración, nada más recuerden que todo esto hay que pagar el precio de poner mucha anotación, y tener cuidado con el papel que juega cada letra que estamos poniendo y seguir las definiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas flechitas que señale aquí, estamos usando la definición de homomorfismo, ¿ok? Es indispensable que tengamos un homomorfismo, es decir, una función entre los universos que respeta todas las operaciones. Entonces, vean ustedes cómo justamente lo que dice aquí, a ver, nada más ahorita que despierte mi señalador, ahí está. Entonces, justamente esto que está aquí es la definición de homomorfismo, que es respetar todas las operaciones. Acuérdense que
Cuando saco la operación, ya tengo que referirme a una operación que denoto de manera un poco distinta con esta comita, porque esta operación que ya está afuera es una operación en el otro universo, en el universo de eventos. Por eso le pongo esta comita, aunque por otro lado es la operación que corresponde a la operación sobre A. ¿Por qué corresponden? Porque las dos álgebras son del mismo tipo, ¿ok? Tienen que ser dos álgebras del mismo tipo para poder definir un homomorfismo, así como antes habíamos definido isomorfismo. ¿Qué cosa es un isomorfismo? Pues simplemente es un homomorfismo biyectivo. ¿Ok? Entonces, ahorita comento más eso que acabo de decir. Pero entonces, que sea homomorfismo es que respete todas las operaciones y cómo lo escribimos, pues lo escribimos de esta manera, ¿no? O sea, aquí ya estamos con la operación de afuera, la operación en la segunda álgebra, que se va a aplicar a los resultados de aplicar el homomorfismo a cada uno de los elementos que están aquí. ¿Ok? Y eso, pues lo aplicamos 2 veces y de esta manera llegamos a la conclusión de que el núcleo es una congruencia. O sea, esta parte de aquí lo que demuestra es que respeta todas las operaciones, ¿no? O sea, la congruencia respeta todas las operaciones en el sentido de que si elementos están relacionados correspondientemente, entonces el resultado de aplicar una operación a una eneada de elementos está relacionado, ese resultado, con el resultado de aplicar la operación a la otra eneada de elementos, ¿no? Como ya sabemos. Bueno, entonces ahí está el núcleo, ¿ok? Este es el comentario como vean ustedes, si ya tenemos la relación de congruencia, ya sabemos que en cada uno de los contextos esas relaciones de congruencia están en correspondencia biunívoca con subgrupos normales, con ideales y con submódulos. Entonces, ¿cuál es el subgrupo normal asociado al núcleo en el caso de los grupos? ¿Cuál es el subgrupo normal? Pues recuerden que el subgrupo normal asociado a una congruencia es la clase del neutro. Entonces, ¿cuál es la clase del neutro? En este caso, ¿cuál sería la clase? Bajo el núcleo que estamos definiendo aquí. La clase del neutro, pues serían todos los elementos que están relacionados con el neutro. Es decir, todos los elementos tales que al aplicarles phi van a dar a phi del neutro. Pero phi del neutro es el neutro, ¿verdad? Phi del neutro es el neutro porque es un homomorfismo, tiene que respetar en particular el elemento distinguido que es el neutro. Entonces, por eso es que se reduce a considerar el subgrupo normal asociado, pues sería el conjunto de los elementos que van a dar al neutro. Y así es como en la práctica lo tomamos, ese núcleo. En la práctica es más fácil tomar un conjunto de elementos del dominio a tomar una relación de equivalencia, ¿verdad? O sea, es como que sentimos que es mucho darle la vuelta a considerar la relación de equivalencia o la partición, si nada más podemos considerar el propio subgrupo que va a inducir, de hecho, la partición, ¿no? Pero ¿para qué considerar toda la partición? Pues nada más consideramos el subgrupo. Pero bueno, ahí está implícito todo, ¿verdad? Ahí está listo, digamos, para usarse y ya nosotros, según convenga, nos enfocamos pues generalmente a lo más sencillo, esa digamos es la filosofía, lo que esté más a la mano, lo que está, lo que sea más simple, ya si necesitamos avanzar más o entender de una manera más fina las cosas, pues entonces ya nos tendríamos que complicar, pero si no es necesario, nos vamos a lo más sencillo. Lo mismo pasa con anillos, nada más que acuérdense que aquí nos estamos refiriendo al neutro aditivo y lo mismo pasa con los módulos, ¿no? Entonces se reduce el núcleo a esos subconjuntos. Bueno, muy bien. Entonces, quiero saber si aquí en este punto hay alguna pregunta. No. Ok, bueno, entonces, este comentario, recuerden que phi es un homomorfismo inyectivo, va a traducirse justamente en que el núcleo conste nada más
de la pura diagonal, ¿verdad? Porque, ¿qué significa que sea inyectivo? Pues significa, aquí voy a comentar sobre el comentario, significa que phi de x igual a phi de y implica que x es igual a y, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que si la pareja x, y está en el núcleo de phi, eso va a implicar que x es igual a y. Entonces, todas las parejas que están en el núcleo tienen que ser tales que los dos elementos de la pareja sean iguales. Eso demuestra justamente que si phi es inyectiva, entonces el núcleo tiene que constar forzosamente de las parejas dobles, ¿no? De las parejas cuyos dos elementos sean iguales, ¿ok? Y pues lo mismo viceversa, ¿no? O sea, de hecho viceversa es trivial, es decir, si x es igual a y, pues por supuesto que phi de x es igual a phi de y, porque es una función, porque phi es una función, ¿no? Este, ok, y bueno, otra cosa que no había escrito, pero bueno, aprovecho aquí para escribir, es que phi, acuérdense que phi va de A en B, que en realidad lo más correcto es decir, el homomorfismo phi va del álgebra A al álgebra B, pero para simplificar nada más se refiere uno al álgebra por medio de su universo. Entonces, phi de A a B, y bueno, aquí ya estoy tomando en cuenta que es la función entre los universos. Entonces, este homomorfismo bueno, de hecho, déjenme ponerlo así de entrada, un homomorfismo, vamos a ponerlo así, un homo phi es isomorfismo, eso quiere decir justamente si como función es biyectiva. ¿Ok? Entonces un isomorfismo simplemente es una función biyectiva. Em, ¿Ok? Entonces es una manera de reconocer a un isomorfismo entre álgebras, ¿verdad? Que la función sea biyectiva. Bueno, entonces, los isomorfismos pues son homomorfismos especiales, ¿no? O sea, aparte de ser homomorfismos, aparte de respetar todas las operaciones, tienen que ser biyectivos, es decir, tienen que tener una función inversa que pues, también va a resultar ser homomorfismo, ¿ok? Noten ustedes que al decir que phi es biyectiva, aquí comento sobre el comentario, que phi es biyectiva, entonces es, bueno, que es inyectiva y que es suprayectiva. Bueno, eso ya no lo comento, nada más así. Ok, entonces, bueno, em, aquí, bueno, nada más, de hecho, si psi de B en A es función inversa de phi de A en B, también resulta ser homomorfismo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, un isomorfismo es un homomorfismo que tiene un homomorfismo inverso, ¿sale? Este homomorfismo pues va a respetar congruencias. Esto lo pueden también verificar como un ejercicio, ¿ok? ¿Sí está claro? Entonces, o sea, es decir, si tenemos una función biyectiva, o sea, si tenemos una función biyectiva, entonces tiene una función inversa, y si suponemos que phi es homomorfismo, la función inversa va a resultar ser homomorfismo. Entonces, un isomorfismo, pues es un homomorfismo que tiene un homomorfismo inverso. Acuérdense que función inversa es en los dos sentidos, ¿no? O sea, la composición en un sentido, aquí me está saliendo igual la phi que la psi, esa es la psi, en un sentido es la identidad y en el otro sentido, o sea, si primero aplico psi y luego phi, también esto es la identidad.
Ok, nada más para comentar lo que es un isomorfismo y ahora sí ya irnos a el teorema de isomorfismo. El teorema de isomorfismo. Claro que este teorema de isomorfismo eh, de álgebras, ¿no? Aquí estamos considerando álgebras. Y por supuesto que esto abarca tanto grupos como anillos como módulos. Entonces, el teorema de isomorfismo de álgebras, que también recuerden que también se le puede agregar aquí el adjetivo primer teorema, primer, ¿no? Pero si nada más ven teorema de isomorfismo, pues probablemente se refieren a este. Siempre en algún texto que ustedes estén estudiando, pues lo mejor es ver a qué se refiere, ¿no? No depender tanto de los nombres, sino verificar que se está refiriendo justamente a eso. Entonces, vamos a considerar dos álgebras y vamos a considerar un homomorfismo cualquiera entre álgebras. Entonces, sea phi eh, de a f en b f', un homomorfismo de álgebras suprayectivo. Ah, bueno, claro, me falta, no me falta nada. Entonces, este, si yo considero el álgebra A, que voy a simplificar, voy a denotarla nada más con este universo, y hago el cociente de esta álgebra respecto al núcleo, esta álgebra va a ser isomorfa al álgebra B. ¿Ok? Aquí estoy simplificando un poco la notación porque estoy considerando aquí es un isomorfismo entre el álgebra cociente y el álgebra B. ¿Ok? Ese es el teorema de isomorfismo. Noten ustedes que tiene sentido el álgebra cociente. Ya habíamos visto hace algunas clases la definición de álgebra cociente. Recuerden ustedes que ese concepto se define para cualquier congruencia. Entonces, en particular, yo puedo hacer el cociente del álgebra dominio respecto a la congruencia, que es el núcleo de phi, donde phi es el homomorfismo de álgebras. La hipótesis de que sea supraitivo es simplemente que el isomorfismo caiga en el álgebra que tengo acá. Digo, es una variante. Pueden ustedes suprimir la condición de ser suprayectivo y aquí en vez de esto, o sea, es decir, si ustedes esto lo suprimen, entonces aquí tendrían que poner, en vez de esto, tendrían que poner la imagen de phi, que ya habíamos visto que la imagen de phi es un subuniverso del universo codominio y por lo tanto puedo hablar del álgebra o de la subálgebra de B inducida por este subuniverso, ¿no? Es decir, es exactamente lo mismo, quizá nada más para simplificar e incluso para que la demostración no salga más directa, pues por eso es que lo más común es que ya de entrada ustedes supongan que el homomorfismo es suprayectivo para directamente referirnos al álgebra B sin tener que considerar la subálgebra imagen de phi. Sí, sí está clara ese comentario respecto al enunciado del teorema. Sí, profe. Ok. Todo esto se aplica pues a los contextos que ustedes hayan conocido, ¿verdad? Aquí, bueno, según lo que me dijeron, el contexto que más conocen es el de grupos. Algunos conocen anillos, creo que alguien ha visto módulos, pero bueno, dependiendo de la propia experiencia,
ustedes recuerden cuál era en el contexto que ustedes conocen, cuál era la situación, y bueno, es eso, el enunciado es muy sencillo, porque nada más depende de un homomorfismo cualquiera, y el núcleo y el concepto de álgebra cociente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y bueno, aquí es donde retomamos, si me dejan ahora compartir, vamos retomamos justamente el, el diagrama que teníamos en nuestra pantalla inicial. Bueno, aquí supongo que ya están viendo el aula virtual y esta es la pantalla inicial que teníamos. Bueno, el diagrama que puse en la presentación del aula virtual. ¿Ok? Este diagrama es el que representa justamente este teorema de isomorfismo. Entonces, vean ustedes cómo de lo que se trata, pues es de detallar con un diagrama este teorema, ¿no? Entonces, aquí le llama alfa, en vez de phi, le llama alfa al homomorfismo. Aquí está simbolizando un álgebra B, un álgebra A. Estas son las dos álgebras. Estamos suponiendo que el homomorfismo es suprayectivo, es decir, que todos los elementos son cubiertos por esta función. Y aquí el detalle nada más es recordar el concepto de álgebra cociente. Y además del concepto de álgebra cociente, donde vean ustedes cómo aquí ya se está dibujando la partición inducida por la congruencia, núcleo de alfa. Aquí estamos representando la partición y luego estamos considerando cada elemento de la partición como un elemento del álgebra cociente, que así es como se define el álgebra cociente. Cada clase de equivalencia, cada elemento de la partición es un elemento del álgebra cociente y se definen las operaciones por medio de los representantes, ¿no? Y esto están bien definidas por el hecho de que lo de abajo es una congruencia. Entonces, además de considerar el álgebra cociente, aquí se está considerando lo que hemos llamado la proyección. Es decir, esto resulta ser un homomorfismo y lo que vamos a hacer para demostrar el teorema es definir este isomorfismo entre el álgebra cociente y el álgebra codominio. Así es como, digamos, se conectan los ingredientes de los que habla el teorema de isomorfismo. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende mejor el diagrama entonces? Sí, ya tiene más sentido. Bien. Ok, entonces, bueno, me dicen si hay algo más que comentar. Entonces, de hecho, entonces, ese es el enunciado en principio, ¿verdad? Pero como les digo, se puede afinar. Entonces, de hecho, si consideramos el homomorfismo, bueno, déjenme esto hacerlo un poquito para arriba, este comentario lo voy a reducir, de hecho. Voy a hacer así. Entonces, de hecho, si consideramos el homomorfismo proyección, entonces el homomorfismo proyección va de A, vamos a llamarle pi, que va del álgebra cociente, perdón, al revés, que va del álgebra dominio en el álgebra cociente. Definido como a cada elemento le asociamos su clase. Acuérdense que la clase se denota en la notación del libro de esta manera, ¿no? O sea, esto es la clase de A respecto a la congruencia. En este caso, la congruencia que estamos usando pues, es el núcleo.
congruencia. ¿Ok? Y bueno, en efecto, estoy hablando de un homomorfismo y en efecto, el otro comentario es que en efecto es un homomorfismo. Demostrar que es un homomorfismo nada más es escribir la definición, o sea, qué es lo que quiero que cumpla, que sea un homomorfismo, pues que respete las operaciones. Pero recuerden que las operaciones en el álgebra cociente se definen usando las operaciones del álgebra, ¿no? Acuérdense de eso, cómo las operaciones del álgebra cociente se definen exactamente correspondiendo con las operaciones del álgebra y por lo tanto el decir que esta función respeta las operaciones, pues es nada más considerar la manera como definimos las operaciones aquí, ¿verdad? O sea, que sea un homomorfismo, ¿qué querría decir? Querría decir que si F es una operación cualquiera de aridad n, entonces cada vez que le aplicamos pi a la operación de A1 hasta AN, pues ¿qué cosa es eso? Pues es por definición, es la clase de esto, ¿no? Es la clase, bueno, le voy a llamar teta nada más para simplificar, ¿verdad? Es la clase de esto. Y eso resulta ser justamente la función correspondiente aplicada a las clases. ¿Ok? Esto por definición, ¿no? Y esto, pues estas de aquí, bueno, ya no lo escribo, pero estas de aquí justamente son las proyecciones de cada uno de estos elementos. Estas de aquí son las proyecciones aplicadas a los elementos, me dan las clases de esos elementos. Entonces, vean ustedes cómo la definición de las operaciones, que es esta, así es como definimos las operaciones en el álgebra cociente, ¿no? Nada más que la definición iba de aquí para acá, si se acuerdan. O sea, las operaciones las defino aplicadas a los elementos del álgebra cociente, que son estas clases, y la manera de definirlos es tomar los representantes, aplicarles la operación correspondiente y luego considerar su clase, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, por eso es que decir que esta función que a cada elemento le asocia su clase es un homomorfismo, pues es simplemente recordar cómo se definen las operaciones en el álgebra cociente, ¿no? Entonces, por eso es que es inmediato. De nuevo, hay que escribir a lo mejor las cosas con la notación, pero es inmediato que esta función es un homomorfismo en cualquier contexto, vean ustedes. Y de hecho, aquí no depende de la congruencia, o sea, para cualquier congruencia que ustedes tomen, ustedes pueden definir el álgebra cociente y de inmediato, como que viene con el paquete, ¿verdad? O sea, digamos, si yo considero un álgebra y la congruencia, de pronto ya se genera un paquete donde tengo el álgebra cociente y tengo la proyección del álgebra original al álgebra cociente, ¿no? ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Los demás sí también, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si consideramos este homomorfismo proyección, entonces, conmuta, bueno, entonces, existe un isomorfismo, bueno, para que sea congruente con el diagrama que tengo acá, existe un isomorfismo, eh, a ver, déjenme ver cómo se llama el isomorfismo aquí en el diagrama, pero beta, se llama beta. Bueno, entonces vamos a llamarle, existe un isomorfismo beta que va del álgebra cociente
AB, ¿ok? Tal que conmuta el diagrama. Entonces tengo el homomorfismo original phi, la proyección del álgebra en el álgebra cociente respecto al núcleo de phi, esto le llamamos pi, y aquí lo que queremos es demostrar que existe un isomorfismo beta, isomorfismo, ¿ok? Tal que conmute el diagrama, eso lo decimos frecuentemente con dos rayitas o a lo mejor con una flechita circular, es decir, que conmute el diagrama. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo compongo pi seguida de beta, eso me da phi, ¿ok? Que conmute el diagrama, o sea, cuando yo pongo la palabra conmuta el diagrama, lo que quiero decir es esto, ¿verdad? Que da lo mismo, o sea, los distintos caminos que se generan en el diagrama, que es muy sencillo, es un triángulo, es decir, que si voy de A a B, puedo ir a través de phi o a través de esta composición. ¿Ok? Eso, digamos, es una información más fina a simplemente decir que el álgebra cociente es isomorfa al álgebra codominio, pues es decir, un poquito más, ¿no? Incluso es ya decir cómo es que voy a definir el isomorfismo, porque eso ya incluso me da parte de la demostración. Ok, me van diciendo, por favor, si hay comentarios, ¿eh? Entonces, la demostración sería, proponemos primero la función. Entonces, definimos la beta, eso es lo que hay que hacer, es un teorema de existencia. Fíjense, es un teorema de existencia y dice existe. Entonces, primero, lo primero que tengo que hacer es proponer el, el objeto que me piden que existe. O sea, la conclusión me pide existe un objeto. Entonces tengo que exhibirlo, es la manera más común de demostrar una existencia. Otras maneras, pues, es demostrar que no existe, llegar a una contradicción, o usar, por ejemplo, resultados como el lema de Zorn, que no son constructivos, sino que me estoy apoyando en algunas otras cosas anteriores. Pero en general, lo que uno hace para demostrar un teorema de existencia, pues es construir el objeto. Entonces definimos la beta que va del álgebra cociente a B, como eh, beta de un elemento del álgebra cociente, pues sería una clase, lo vamos a definir, pues como de la única manera como que podemos hacer, es decir, y siguiendo esta pista, ¿verdad? O sea, lo que vamos a hacer es caer en B, pues a través de phi, es lo que tenemos. Entonces es aplicarle phi a A. Claro que tenemos que hacer trabajo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver que esta es una función, es decir, que está bien definida, que no depende del representante. Aquí estamos tomando el representante de esta clase, este es un elemento del álgebra cociente, y aplicarle la phi que tenemos. Acuérdense que esto de hecho se pone punteado para ayudarnos a pensar que eso todavía no existe, es lo que queremos construir, ¿no? Incluso, bueno, aquí le agregamos el cuantificador existencial para que nos recuerde qué es lo que tenemos que construir. ¿Ok? Entonces proponemos, vean ustedes, de la única manera posible, cómo podemos asociarle a un elemento de aquí a un elemento de acá. Pues la única manera es, de hecho, como que regresarnos a través de tomar el representante y luego a ese representante aplicarle phi y entonces ya estamos cayendo en beta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver, y es la misma demostración que se hace en grupos o en anillos o en módulos, lo primero es ver que beta es función. Es decir, está bien definida, ¿no?
Sería tomar un representante, bueno, otro representante de la clase de, digamos, de A y ver Exactamente, que nos lleva a la misma imagen. exactamente, ¿no? Es decir, si A está relacionado con A', es decir, si tomamos una pareja A, A', en la congruencia, noten ustedes que en el contexto que estamos manejando, nuestro núcleo no es un subconjunto, sino es una relación de congruencia. Entonces, se vale tomar una pareja arbitraria en el núcleo de phi. Entonces, aquí estoy tomando una pareja arbitraria. Entonces, pues eso qué quiere decir? Que phi de A es igual a phi de A' y así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Por tanto, beta de la clase, bueno, es decir, a ver, vamos a poner la implicación completa, es decir, por lo tanto, lo que estamos demostrando aquí con este renglón, que casi no hicimos nada, ¿no? Nada más lo único que hicimos es poner la definición del núcleo, ¿no? Entonces, pero lo que demostramos con esta implicación es que si yo tomo dos clases que sean iguales, ¿verdad? Acuérdense, dos clases son iguales, quiere decir que están relacionados, o sea, que la pareja está en la relación. Eso va a implicar que lo que yo definí como el elemento asignado a esta clase va a ser igual a beta asignado a la otra clase, tomando la definición de arriba, ¿no? Es justamente lo que estoy haciendo y eso pues es justamente demostrar que beta es una función. Vean qué sencillo resulta esto, ¿no? ¿De acuerdo? Son de esas veces que es tan sencillo que uno a lo mejor hasta puede dudar de si lo está haciendo bien. No, pues no, sí, no hay duda, sí lo estamos haciendo bien. Así es de sencillo. Probablemente incluso aquí se vea cómo aquí ayuda que el núcleo esté definido como una relación, porque directamente ya no es como en los contextos específicos donde lo definimos como un subconjunto, sino es la relación, entonces ya eso nos lleva directamente a que es una función. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, pues, es que es un homomorfismo, entonces lo segundo es que beta es un homomorfismo. Entonces, para ver qué es un homomorfismo, vamos a tomar una función con su aridad en f. Es decir, acuérdense que esto es exactamente lo mismo que considerar la función que va de A a la n en A. ¿Ok? Y, y vamos a ver que beta respeta las operaciones. Entonces, eh, vamos a tomar eh, una eneada de elementos. Ahí está. Una eneada de elementos que así son elementos en el álgebra cociente, ¿verdad? Aquí ayuda mucho la notación, ¿no? O sea, la notación del libro es que cada elemento del álgebra cociente, es decir, cada clase de equivalencia, se denota así de manera similar, nada más que arriba en el denominador, entre comillas, ponemos los elementos. ¿Ok? Entonces, a esos elementos se les puede aplicar la operación. Bueno, aquí de hecho debería tomar ya directamente una operación en F', y aquí, bueno, ya es exactamente lo mismo, ¿no? Pero corresponde, o sea, lo que quiero en principio ver es que beta es un homomorfismo, entonces tengo que tomar una operación directamente, puedo tomar una operación en el álgebra, ¿no? Entonces aquí sí es cierto lo que estoy poniendo, porque corresponde a una operación del álgebra original, ¿no? Pero puedo, de hecho, ya pensar en que esta f, bueno, le había puesto f' o f raya, ¿no? Va del álgebra cociente a la n en el álgebra cociente, ¿no? Perdón, aquí voy a hacer esto más para acá.
¿De acuerdo? O sea, estoy atendiendo simplemente a la definición de homomorfismo, del álgebra cociente a la n en el álgebra cociente. ¿Ok? Aunque ya sabemos que tiene su correspondiente, que de hecho es quitarle la prima, o sea, hay una operación correspondiente, ¿no? Entonces, lo que debo hacer es aplicarle beta al resultado de aplicar la operación a todos estos elementos, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero fíjense cómo aquí utilizo cómo se definen las operaciones en el álgebra cociente. Entonces, me aguanto un poquito antes de aplicar la definición de beta, porque para aplicar la definición de beta, ¿qué necesito? Necesito un representante de la clase que tengo aquí adentro. Entonces, primero, esto de adentro lo tengo que escribir como una clase, ¿verdad? Pero para escribirlo como una clase, me acuerdo cómo se operan cómo se operan los elementos del álgebra cociente, pues lo que hago es tomar la función correspondiente, ahora sí tengo, acuérdense que todo esto viene en paquete, es decir, aquí todo esto, aquí aunque no lo escriba, o sea, implícitamente aquí estoy pensando en una operación correspondiente del álgebra original, tal como lo había yo escrito. Y entonces esa operación correspondiente se aplica a los representantes y considero esa clase, ¿verdad? Así lo escribiría. Ahora sí ya tengo una clase y entonces esto lo que me dice, la definición, por definición, esto es aplicarle la phi, el homomorfismo original, a f de A1 hasta AN, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cada igualdad está justificada, ¿no? Aquí, de hecho, podemos poner definición de operaciones en el álgebra cociente, ¿no? Esa sería la justificación de igualdad. Aquí, esta sería la definición de beta, la justificación de esta, ¿no? Ahora, ¿qué usamos? Ahora usamos que es homomorfismo, ¿no? Entonces, esto por ser homomorfismo, phi es un homomorfismo. Entonces, esto es lo mismo que aplicar f' a phi de A1 hasta phi de AN. ¿De acuerdo? Aquí la justificación, pues es que phi es homomorfismo. ¿Ok? Y finalmente, pues esto lo puedo ahora reescribir, lo de adentro, lo puedo reescribir por definición de la beta, lo puedo reescribir como beta de la clase, etcétera, hasta la clase AN respecto al núcleo. ¿Ok? Entonces esto otra vez, aquí estoy usando definición de beta. Entonces vean a lo que llegamos es que beta es un homomorfismo, vean ustedes, que demostramos de que esto es igual a esto, me dice que beta es un homomorfismo. Acuérdense que beta es un homomorfismo, es como que se pueden conmutar, que puede conmutar, que conmuta, esto es entre comillas, ¿no? Digamos, es nada más una ayuda mnemotécnica, ¿no? Es que conmuta respecto a todas las operaciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí hay una cuestión de notación, con tanta notación, porque tengo tres álgebras. Entonces, usualmente a las operaciones correspondientes del álgebra B es a las que les llamamos F'.
Pues por eso yo propongo que a las operaciones del álgebra cociente les llamemos raya. Entonces, por eso aquí propondría mejor cambiar esto y poner, bueno, no sé, a lo mejor ya lo habían visto ustedes, poner rayas en lo que se refiere al álgebra cociente. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí pondría raya. ¿Sale? Entonces, aquí sí es correcto, aquí sí tengo la F sin raya, porque la F sin raya se aplica a elementos de A. Aquí tengo F sin raya. Y aquí sí pongo F', porque esta es la operación en B. Fíjense, aquí nada más es una cuestión sutil, ¿no? O sea, aquí estoy aplicando operaciones en el álgebra cociente. Aquí, bueno, estoy aplicando operaciones en A y aquí estoy aplicando ya las operaciones en B. Y por eso es que ahí les pongo F', nada más para distinguirlas y para acordarme que son las operaciones correspondientes, pero en B. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y beta también cae en, bueno, aquí simplemente lo que hice fue, perdón, aquí me falta un paréntesis, ¿verdad? Aquí es beta aplicado a esta clase, que es por definición esto, y aquí me faltó, bueno, aquí me faltó la beta. Si aquí lo había puesto mal, esto es beta aplicado a esta álgebra, ¿no? Eso es por definición de beta, esto es esto. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esta corrección de notación, no sé si queda claro ese detalle, porque estamos comparando tres álgebras. Entonces necesitamos, claro que las operaciones son correspondientes, pero sí formalmente son distintas, ¿no? Y, por ejemplo, entonces habría que escribir, digamos, al inicio, pudiéramos indicar que, bueno, que se están trabajando con las tres álgebras, o sea, enunciarlas de principio, digamos, A y Sí, su familia de operaciones que sería F, sí, sí, luego exactamente. el álgebra cociente con la F barra y finalmente Sí, la B con F prima, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, sí, de hecho es que desde el principio, o sea, desde el propio enunciado estamos simplificando, ¿no? Porque, este, bueno, sí, sí se dan cuenta que sería todavía más, escribir más cosas, entonces, y los textos lo utilizan así, ¿no? Entonces, de hecho, desde aquí estamos comparando dos álgebras, ¿no? Entonces, desde aquí, por ejemplo, habría que decir que el álgebra que estamos considerando aquí tiene su familia de operaciones, o sea, que esta álgebra, desde que la nombramos, su familia en operaciones es F raya, ¿no? ¿Sí? Desde que mencionamos esto. Entonces aquí esto es un homomorfismo entre el álgebra A, F y el álgebra cociente, F raya, este homomorfismo pi. ¿Ok? Y que el isomorfismo que existe, pues ese es que todavía no hemos demostrado que es isomorfismo, es un homomorfismo entre el álgebra cociente, F raya y el álgebra B, F prima. ¿Ok? Entonces, aquí por lo pronto lo que demostramos es que es un homomorfismo, ¿no? Y después, pues se puede demostrar fácilmente que beta es biyectiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que obviamente bueno, no, obviamente por nuestra hipótesis, entonces, digamos, bueno, 3.1, como phi de A en B
es suprayectiva, estamos suponiendo que es suprayectiva, entonces beta, que le estamos definiendo de aquí a B, ¿ok? Acuérdense que a cada clase la definimos como phi de A. ¿Ok? Entonces, como phi es suprayectiva, entonces también es suprayectiva. ¿Verdad? Dado cualquier elemento de B, al ser phi suprayectiva, es de esta forma y por lo tanto es beta de este, ¿no? Entonces, obviamente es suprayectiva. Y de nuevo, si el enunciado lo hubiéramos puesto como un homomorfismo cualquiera y aquí el isomorfismo lo tuviéramos que definir que caiga en la imagen de phi, bueno, pues entonces en la imagen de phi resulta ser suprayectivo. Lo definiríamos igual, si esto está en la imagen de phi. Nada más la única cuestión es que aquí tendríamos que nombrar una cuarta álgebra que sería la subálgebra, que es en la imagen de phi que está metida acá. Entonces, por eso es que se opta por ya de entrada suponer que el homomorfismo original es suprayectivo, ¿no? Y que es inyectivo, este, que beta es inyectiva, pues lo que tenemos que considerar es que si A cociente phi y A' cociente kernel de phi, son dos elementos del álgebra cociente, son tales que beta son tales que beta de este es igual a beta de este. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que phi de A es igual a phi de A', y eso significa que la pareja A, está en el núcleo, es decir, que la clase de A es igual a la clase de A', ¿verdad? Y eso ya demuestra que es inyectiva eh, y por lo tanto, pues ya la función es biyectiva y concluimos que es un isomorfismo y entonces, bueno, no, nada más nos falta, bueno, aquí, por lo tanto, beta es isomorfismo. Y ya nada más la parte de la composición del diagrama, pues por definición, ¿verdad? Por definición, eso es muy, muy sencillo porque por definición, si A es cualquier elemento de A, entonces beta de A cociente el núcleo de phi, esto es beta de la proyección de A, ¿ok? La proyección del elemento A es la clase de A respecto al núcleo de phi, y esto por definición, esto es phi de A, ¿no? Y esto quiere decir que esto fue para cualquier elemento arbitrario de A, entonces esto nos lleva a que esta composición es phi, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya terminamos. Esto ya demuestra incluso que el diagrama que mostramos pues es conmutativo, ¿verdad? ¿Preguntas? No, profe. Ok, entonces regreso al diagrama que ya no encuentro, porque no lo tengo abierto, creo. Ok, ahora sí.
Entonces, regreso aquí al diagrama. Ahí está. Ahí está el diagrama otra vez para que ya lo reconozcan completamente. Bueno, aquí simplemente cambiamos las letras, ¿no? Esto se llama phi y esto se llama pi. Y bueno, pues, es simplemente lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, en cada contexto, lo que se hace es, en vez de considerar la congruencia, pues se considera ya sea el subgrupo normal, o bien el ideal, o bien el submódulo. Y es el mismo teorema. Bien. Muy bien. Entonces, ese es uno de los teoremas de isomorfismo. Los otros son importantes. De hecho, en el libro viene como segundo teorema de isomorfismo un teorema que es propio de congruencias en el libro. Entonces, usualmente se nombra en los contextos especiales. Cuando digo contextos especiales, traduzcan como grupos, anillos, módulos. En los contextos especiales, el segundo teorema de isomorfismo se enuncia, es otro teorema. Entonces, hago esa aclaración que si ustedes ven en el libro el segundo teorema de isomorfismo, ahí van a encontrar otro teorema que más bien está enfocado a las congruencias. Ese es perdón, el segundo teorema ese sí se enuncia, entonces estoy viendo aquí. El tercer teorema, el que está como tercer teorema, ahí en el libro de álgebra universal, ese es otro teorema. Entonces, eh, si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, los teoremas de isomorfismos, pues eso de nombrarlos como segundo, tercero, primero, segundo, tercero, pues es también, se imaginarán, subjetivo, pero lo que el libro de Burris de Álgebra Universal llama tercer teorema de isomorfismo, perdón, el que llama, este, como les dije, el que llama tercer teorema, ese no aparece en los contextos especiales. El que llama segundo teorema de isomorfismo, en los contextos especiales, es usual que se le llame tercer teorema de isomorfismo. Y el que no está enunciando Burris es el que usualmente nombramos como segundo teorema de isomorfismo. Entonces, esto de la nomenclatura, de cómo llamarle a los teoremas, pues a veces no hay mucho acuerdo. El que sí definitivamente es acuerdo, pues es el primero, que es el que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, respecto a los otros teoremas de isomorfismo, nada más los menciono. Los menciono en los contextos especiales. No los voy a demostrar en general, sino nada más voy a ponerlo así, ¿no? Otros teoremas de isomorfismo. Entonces, el segundo teorema de isomorfismo lo voy a simbolizar con un diagrama, que es este. Bueno, lo voy a simbolizar con un diagrama en grupos. Este es el segundo teorema de isomorfismo que me va a decir que eh, este cociente es isomorfo a este. A ver, nada más déjenme checar si lo estoy poniendo bien.
No, es el normal, es el que debe estar abajo. Ok, entonces esto es, aquí el normal es el que debe estar abajo. El normal abajo. Entonces, déjenme ponerlo así. Esto va a ser isomorfo a esto. Entonces, esto es isomorfo a esto. ¿Ok? Eso es en grupos. Lo estoy enunciando en grupos. Este echa mano de la estructura reticular de los subgrupos y aquí está combinando, ojo, los subuniversos con las congruencias. Es decir, aquí estamos suponiendo que H es un subgrupo de G y estamos suponiendo que N es un subgrupo normal de G. Entonces, por eso no se enuncia en el caso general, supongo, porque eh, tal vez sí habría manera de enunciarlo, pero sería más complicado porque entonces tendríamos que pasar de congruencias a subuniversos de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso en los contextos especiales lo que sucede es que las congruencias son un cierto tipo de subuniversos. Por eso es que en la retícula de subuniversos se puede considerar el supremo, este sería el supremo, bueno, nada más lo voy a señalar. Este sería el supremo y este sería el ínfimo en la retícula de subuniversos. Aquí estamos pensando en la retícula de subgrupos de G. Entonces, en la retícula de subgrupos de G es posible definir el subgrupo HN que está compuesto como indica su notación, de todos los productos de elementos de H por elementos de N. Aquí estoy suponiendo que tengo dos subgrupos, uno de los cuales es normal. La intersección es un subgrupo, y si uno de los dos es normal, no importa en realidad si pongo HN o NH, aunque el grupo no sea abeliano, acuérdense que aquí estoy en el contexto general de grupos, porque resultan ser iguales. O sea, aquí este HN es lo mismo que NH si uno de los dos es normal, ¿ok? Entonces se puede demostrar eso y además se demuestra que ese HN o NH se demuestra, eso no lo vamos a hacer, pero lo pueden ustedes repasar si quieren, esto se demuestra que hace el papel de supremo de estos dos subgrupos. Recuerden que el supremo pues, se define en general como la intersección de todos los subgrupos que contienen a ambos subgrupos. Entonces, se demuestra que este tiene esa propiedad del supremo. Que la intersección es el ínfimo, pues es directo, es trivial, porque la intersección siempre funciona como ínfimo y pues nada más hay que checar que esto vuelve a ser un subgrupo. ¿Ok? Y luego para demostrar que estos cocientes son isomorfos, hay que demostrar que entonces este subgrupo es normal en HN y que esta intersección es normal en H para que tenga sentido hablar del cociente. ¿Ok? Esto es en el caso de grupos. En el caso de anillos también hay que mezclar, bueno, lo voy a ponerlo así nada más separado con una línea. ¿Ok? Y entonces aquí hay que sustituir, en vez de, vamos a considerar un subanillo, aquí, bueno, aquí, déjenme ponerlo más específico, aquí es el grupo G, y aquí vamos a considerar un anillo A, y vamos a considerar un subanillo, y vamos a considerar un ideal de A. ¿Ok?
Y entonces vamos a sustituirlo todo, pero con la suma. Es decir, esto sería S más I. Aquí pondría el subanillo, aquí pondría el ideal, aquí pondría la intersección. Y entonces, nuevamente, este teorema me diría que eh, si yo hago el cociente de esto entre esto, para lo cual tendría que demostrar que esto es un subanillo de A, por lo tanto es un anillo, y que esto es un ideal de este subanillo, fíjense, para que tenga sentido eso. Entonces, ese anillo cociente tendría que ser igual al anillo cociente S cociente S intersección I, para lo cual tengo que demostrar que esto de abajo es un ideal del anillo de arriba. Es un subanillo, entonces es un anillo en sí mismo, eso sí ya lo sé, eso es un anillo. Pero entonces, para que tenga sentido este cociente, tengo que demostrar que esto es un ideal del de arriba, ¿no? Igual, para que este cociente tenga sentido, tengo que demostrar que I es un ideal del de arriba, y aquí sí tengo que demostrar que el de arriba es un anillo, para lo cual basta demostrar que es un subanillo de A. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que tengo ahí que demostrar. Este, eh, ok. Bueno, en realidad aquí estamos trabajando al mismo tiempo, tanto en la retícula de subanillos como en la retícula de ideales, ¿no? Porque aquí se mezclan los conceptos. Aquí esto es un subanillo y esto es un ideal. ¿De acuerdo? Pero no todos son subanillos ni todos son ideales, ¿no? O sea, porque aquí estoy mezclando ideales con subanillos, ¿no? Entonces, este, aquí, bueno, pues la retícula que contiene ambos tipos de elementos, pues sería la de subconjuntos de plano del conjunto A, ¿no? Pero tal vez no importa porque no estamos usando el supremo y el ínfimo más que para definir lo que necesitamos para hacer la comparación. En los módulos no hay ningún problema, en los módulos es donde Profesor, mejor... Ah, sí, perdón, sí, dime. perdón antes de que continúe. Ahí en el demostrar que S intersectado con I es un ideal, Sí, tendría que ser un ideal, pero de S, de ese, exactamente, pero no necesariamente tendría que ser un ideal de A, ¿o sí? exactamente. No necesariamente un ideal de A, porque acuérdate que la definición de ideal quiere decir que, bueno, la definición de ideal lo que dice es que tiene la propiedad de absorción respecto a los elementos de ese. ¿Verdad? Entonces sí, puede ser que nada más tenga la propiedad de absorción respecto a los elementos de S, pero no de los elementos de A, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, todo eso hay que demostrarlo, digamos, adicionalmente al resultado principal que sería este. Y fíjense cómo en los módulos no hay ningún problema. En los módulos M, simplemente tomo dos submódulos y hago, ahora sí trabajo pues nada más en la retícula de submódulos. Aquí recuerden que todo es aditivo. Aquí, puedo no distinguir y el diagrama, me sale en cualquier sentido, es esto isomorfo a esto, ¿no? Entonces me queda N más K cociente K es isomorfo a N cociente N intersección K, ¿no? Esto de aquí es N intersección K. ¿Sale? Entonces en los módulos todo funciona bien, no hay que mezclar, y ese es el segundo teorema, o lo que usualmente se llama el segundo teorema, que es eh, el segundo teorema de isomorfismo en los distintos contextos. ¿Sale? Y respecto al tercer teorema, entonces nada más el tercer teorema, nada más
lo comento, el tercer teorema, ya que estoy comentando los otros, pues es considerar, en el caso de grupos, considerar 3 subgrupos, uno que esté metido en el otro, que esté metido en el otro. Aquí primero considero un grupo G. Y entonces hay que demostrar que este cociente es isomorfo a este cociente, perdón. Bueno, al revés lo voy a enunciar. Que este cociente es isomorfo a este cociente. Ok, aquí, digamos, para que esté más claro, es esta raya la hago más grande. Entonces, lo que está implícito aquí es que ahora voy a considerar en el grupo G, del grupo G me voy a ir al grupo cociente respecto a n. Aquí estoy suponiendo que n es normal. Simplemente lo que necesito aquí es que n es normal en G. De que n sea normal en G, podemos demostrar que h también es normal en G, para que tenga sentido este cociente. Hay que demostrar aquí implícitamente, me voy a al álgebra, bueno, al grupo cociente, G cociente n, y en ese grupo cociente hay que demostrar que este subgrupo, este es un subgrupo normal de este, ¿no? Ahí hay que demostrar implícitamente que este resulta ser, bueno, que este es un subgrupo normal de G, para que tenga sentido esto, y que esto es un subgrupo normal de G cociente n. ¿Ok? Entonces, se está hablando del grupo original y del grupo cociente. Aquí se está pensando nuevamente en el grupo y el grupo cociente. Pueden ustedes pensar que están unidos por esta proyección, la famosa proyección pi, y cómo están mencionando cocientes del grupo original, pero también un cociente del grupo cociente. O sea, es el cociente del cociente, ¿no? Eso es a eso se refiere el tercer teorema. En el caso de anillos, aquí simplemente considero un anillo A, y entonces considero ideales, y entonces pues nada más sustituyo. Esto va a ser el anillo cociente, este que resulta ser un ideal, va a ser isomorfo a este cociente, ¿no? Entonces, nuevamente aquí hay que demostrar que, bueno, aquí son I y J son ideales de A. En la notación está muy simplificado, pero bueno, aquí lo que quiero decir es que I y J son ideales de A. ¿Ok? Son puros ideales. Entonces, lo que hay que demostrar es que implícitamente es que J cociente I es un ideal de A cociente I, para que tenga sentido este cociente, ¿no? Y aquí también estoy pensando en la proyección que va de A en A cociente I. Aquí estoy considerando el ideal que me llevó a definir el cociente, pero también estoy considerando otro ideal que contiene ahí.
¿Ok? Y en el caso de los módulos, pues es similar, ¿no? Aquí, si tomo un módulo M, considero también submódulos que estén encadenados, es decir, un submódulo pequeño metido en uno que esté en medio, y lo mismo, ¿no? M cociente K, módulo o cociente N cociente K, es isomorfo a M cociente N. ¿Okay? Nuevamente aquí, implícitamente hay que ver que en efecto es un submódulo de ¿no? Lo cual tiene que ver con el teorema que voy a comentar, que es el teorema de la correspondencia, que vamos a ver con más detalle el viernes. Aquí está la proyección nuevamente. Y bueno, aquí dejo estos diagramas. No estoy haciendo las demostraciones y de hecho nada más estoy mencionando las especificaciones en cada contexto. ¿Sí? Sí, sí, está claro lo que dice lo que se llama el tercer teorema de isomorfismo, ¿no? Ahí está. Esos son los dos teoremas, digamos, en diagrama. Y el teorema de la correspondencia, que es el que me importa más y de hecho tiene que ver con el anterior. Lo que me dice es que si tengo un álgebra, y considero dos congruencias, bueno, de una vez aquí les doy la información de que esta congruencia está contenida en esta. Bueno, aquí en el inter puedo definir, se define phi cociente teta como el conjunto de parejas. Bueno, voy a usar la letra B. Esto es en el álgebra cociente. ¿Sí? Son elementos del álgebra cociente respecto a la congruencia más pequeña, donde la pareja coma B pertenece a phi. Entonces, esta resulta ser una congruencia. Resulta una congruencia en el álgebra cociente. ¿Sale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, estoy definiendo una partición. Estoy definiendo primero una partición respecto a teta. Voy a poner la partición respecto a teta, que es esta partición rosa. ¿Ok? Ahí estoy pensando en esta álgebra cociente, nada más estoy dibujando una partición. Y luego estoy pensando en otra relación de congruencia que contiene a la primera. Dejen ponerle anaranjado. Entonces estoy pensando en una relación que contiene a la primera. ¿Qué quiere decir esta contención? Quiere decir que si dos elementos están relacionados respecto a teta, también lo están respecto a phi. Es decir, que la phi se ve como una partición más gruesa, digamos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que esta que estoy dibujando, ¿sí? Nada más son estos pedazos, ¿no? Aquí estoy dibujando los pedazos respecto a la nueva partición, que sería, fíjense que
bueno, aquí puedo pensar en la partición de A respecto a phi. ¿Ok? Pero si ahora, fíjense cómo, si ahora piensan ustedes, bueno, aquí está abajo, ¿no? Ahora, si piensan ustedes en, en esta álgebra cociente, entonces vean ustedes cómo aquí los pedazos respecto a la partición teta se convierten en elementos, ¿no? Estoy tratando de poner los pedazos en correspondencia. Y ahí se define una nueva partición que sería la anaranjada, son estos dos pedazos, y luego pues creo que puse estos dos, y luego puse estos tres, más o menos así me queda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta nueva partición sería una partición que corresponde a esta congruencia, ¿ok? Y que sería una congruencia de esta álgebra, ¿verdad? Este, eh, una congruencia de esta álgebra. Esta congruencia se refiere a esta álgebra, ¿no? Ya no dibujo más. Aquí estaría la proyección del álgebra original a el álgebra cociente respecto a la congruencia de abajo, ¿no? Nada más para que se entienda. Entonces, hay un isomorfismo de retículas entre las congruencias que van de teta a la total sería A cuadrada, y el conjunto de congruencias de A cociente teta. Ese es el teorema de correspondencia. ¿Ok? Esto nada más es para explicar, claro que aquí podrían hacer un cociente todavía de esta respecto a esta congruencia, pero eso ya no lo dibujo y de hecho no lo menciona el teorema, ¿no? Nada más esto es para entender que tengo una congruencia en A cociente teta, ¿no? Ahí tengo esta congruencia. Y entonces, bueno, de hecho aquí no, tampoco le estoy mencionando en el enunciado, ¿no? Pero si ustedes consideran este, eh, todas las congruencias de A cociente teta, todas las congruencias, de hecho, esto no es parte del enunciado, más bien es parte de la demostración, ¿no? Pero es para que se entienda cómo son las congruencias en este cociente. Y de hecho, esto que escribí aquí ya me da una pista del isomorfismo que tengo que demostrar aquí, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es demostrar que todas las congruencias provienen de una congruencia que está entre teta y la relación total, que también es una congruencia. Es decir, que aquí estoy identificando la phi con lo que llamamos phi cociente teta. Bueno, esto nada más lo presento así y ya el viernes lo vemos con más detalle porque ya me pasé del tiempo. Y bueno, no sé si tengan algún comentario. No, No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, el viernes seguimos con esto y, bueno, no he visto sus textos, pero ya los iré viendo y los iré comentando. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el viernes. luego. Profe, hasta luego. Que estén Que bien estén a bien. todos. Hasta luego. Luego, gracias.